César, esto parte de la base de lo que decías ahorita de que se vende esta serie de inmuebles y artefactos de la comunidad de Cristo, la iglesia de Jesucristo, y hablabas tú de que ellos tenían un déficit económico muy Ujú, interesante, bastante fuerte, diría yo. Bueno, dentro además de el documento que acabamos de mencionar, se publicó una nota que se llama Preguntas y Respuestas, César. okey, Y quiero publicar aquí porque quiero que se vea que está aquí esto, está publicado por parte de Noticias de la Iglesia. La pregunta número 8 es, ¿cuánto se pagó por las propiedades, artefactos y documentos? Respuesta, la Iglesia pagó 192.5 millones de dólares sin asignar valores específicos a las propiedades y bienes. Es decir, en un todo En un todo, 192.5 millones de dólares. Son, en pesos mexicanos, casi 3.500 millones de pesos. Es un no, mundo, ¿eh? uno lo escucha chiquito, pero 190 millones de dólares, lo redondeamos a 200 para hacer la cuenta más fácil, serían casi 4,000 millones de pesos mexicanos, 4.000 millones, casi. ¿sí? Quiero Es hacer un paréntesis aquí, porque hablé del mindfulness, pareciera de forma negativa. El mindfulness no es una forma de creencia, hermanos, porque por aquí ya me llegó un comentario. El mindfulness es un ejercicio de meditación y es completamente positivo hacerlo. A lo que yo me refería es como a todo el conjunto de creencias que la gente le puede dar a rodear al mindfulness como un sustituto del desarrollo espiritual a través de la expresión. Eso sí ya es un desenfoque. Es como decir, la comida no es mala, pero, pues, comer chatarra sí es malo. O sea, no necesariamente el mindfulness es malo, pues, o sea, el mindfulness, de hecho, es bastante bueno. ¿Por Regresando qué al estás tema del haciendo esa dinero, chava, aclaración, César? ¿mande? ¿Por qué estás haciendo esa aclaración? ¿Hay un comentario al respecto? Sí, pero me llegó en privado, porque justamente en este canal el viernes se recomendó el mindfulness, lo recomiendo también, ¿no? Okey, okey, okey. Solamente no, no confundir lo que algunos hacen como sustituir, esto por lo demás. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, partimos de la situación financiera de la que hablaba César. Ya vimos que oficialmente la iglesia publica lo que pagó. Ahora, vamos a ver qué incluye, César. ¿Qué incluye esta transacción? Y la propia publicación del Church News nos dice qué es lo que incluye. En la parte final, ¿qué se compró? Dice, ok, propiedades más significativas. El templo de Kirtland, la granja de la familia Smith, la mansión que está en Nabú, la casa de Nabú, la tienda de ladrillos rojos. De aquí, César, resaltar el templo de Kirtland y la tienda de ladrillos. El templo de Kirtland, ahorita voy a mencionar algunos aspectos. La tienda de ladrillos rojos es donde se impartió la investidura por primera vez en esta dispensación. En el primer piso, efectivamente funcionaba como una tienda que era de José, pero en el segundo piso, ahí se preparó este cuarto y José impartió la investidura, me parece, a 9 personas. Entonces, de ahí la importancia histórica de este lugar. Ahora, ¿qué más incluye? Documentos y artefactos. Manuscritos y la Biblia utilizados en la traducción de la Biblia de José Smith. 7 cartas de José Smith a su esposa Emma. La historia de la iglesia de John Whitmer. Retratos originales de José y Emma Smith. La piedra angular de la casa de Nabú. La puerta original de la cárcel de Liberty. Un documento con el título de Characters, o no sé, viene así, que puede contener una muestra de inscripciones de las planchas de oro.
estos son algunos de los artefactos y lugares. Ahora, César. Y un montón de mapitas que desglosan, pero bueno, ya sería leer mucho. A ver, César. Quiero llevarte a este punto. Yo sí quiero hablar sobre el templo de Kirtland, pero antes de ir al templo de Kirtland, manuscritos y la Biblia utilizados en la traducción de José Smith. Yo me acordé, César, que en el manual de maestro del libro del curso de Santos, voy a compartir esta ventana. Viene este cuadro, mira. Muchos de nuestros hermanos puede ser que no sepan que José Smith evoca una especie de traducción que se llama la versión inspirada o una revisión de la Biblia. Aquí estoy tratando de poner este cuadrito, aquí está. Quizás no tenga la mayor claridad, pero para efecto de lo que estamos hablando es suficiente. Ahí nos dice este cuadro que en junio de 1830 José Smith comienza a traducir el Antiguo Testamento. Traduce de Génesis 1 al 24 y Moisés del 1 al 8. Y luego, en marzo de 1831, el Señor le manda a José que traduzca el Nuevo Testamento. Esto, fíjate que esta es una parte bien importante, César. La traducción o la revisión de la Biblia llevó a muchas de las revelaciones que tenemos hoy en Doctrina y Convenios. Específicamente la más valiosa, la sección 76, que es concerniente a los reinos de gloria. Luego, Elisheva les manda saludos, por cierto. Saludos, Elisheva. Dice además, en 1832, José Smith finaliza su traducción inicial del Nuevo Testamento y reanuda la traducción del Antiguo Testamento. José Smith, en 1833, en febrero, finaliza su traducción y revisión del Nuevo Testamento y finaliza su traducción del Antiguo Testamento en julio de 1833. Al principio, amigos y amigas, lo que hacían es que primero un poco con Oliver y después ya con Senior Raydon llevó a cabo la mayor parte de esta tarea, es que estaban escribiendo toda la Biblia otra vez. Y ya después simplemente estaban haciendo las puntualizaciones necesarias, de tal manera que no reescribían toda la Biblia, sino solamente hacían la acotación correspondiente en los versículos donde hicieran realmente algo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto, César? Porque de acuerdo con la nota, dice que los documentos que se están incluyendo son los manuscritos y la Biblia utilizados en la traducción de la Biblia de José Smith. ¿Cuáles manuscritos? ¿Cuántos manuscritos? ¿Todos los que se utilizaron? No nos aclara esto, al menos no esta nota. Ahora, aquí hay algo interesante porque la parte que nosotros al menos tenemos es bastante limitada. Tenemos, creo que Mateo nada más. Para De allá ahí en iba, César, ¿sí? se Teniendo irá a todo hacer. esto, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Pues, yo estoy en esa parte, se irá a ser disponible la traducción al español en nuestra aplicación de todo el resto de la traducción de la Biblia, estaría bastante interesante, bastante interesante. Entonces, básicamente serían escrituras para nosotros, para lo que conocemos comúnmente, serán nuevas, ¿no? O sea, nuevas en cuanto a que recién las vamos a tener disponibles, porque también hay una situación de derechos de autor. Si la familia Smith descendiente tenía el derecho de esto, pues nosotros no teníamos el derecho como iglesia de publicar esos textos, pero ahora pudiera ser que ya, por tener la propiedad del manuscrito. Sí. Que esa es la razón, porque muchos preguntaban, bueno, ¿qué pasó con la Biblia que revisó José Smith? Pues la tienen la iglesia reorganizada entonces. ¿Y por qué no la utilizamos? Y alguna vez yo leí que Bruce McConkie dijo que no se tenía la certeza
de que lo que estuviera impreso era efectivamente lo que José hubiera revisado. Bueno, si ahora ya tenemos los manuscritos y los especialistas van a tener esos manuscritos y van a poder revisar la autenticidad de acuerdo con la antigüedad del papel, de la tinta, la caligrafía, de los que participaron, entonces estaríamos en condiciones de republicar la Biblia revisada por José. Sería maravilloso, ¿no, César? Sí, también si ocurre esto, que no estamos seguros que es la traducción canónica, al menos podríamos tener el compendio histórico de esta traducción, Sí, como un libro histórico, como los manuscritos de José Smith. De cualquiera de las 2 posibilidades, creo que es bastante interesante. bastante interesante que sería. Otra cosa, César, eh, que menciona, por ejemplo, aquí Alfredo, es los retratos de José y de Emma. Aquí la pregunta es, ¿cuáles retratos? ¿Cuál retrato de José? Porque lo único que sabemos que hay de José es la pintura al óleo. Sí, ahora hay que aquí sí quiero hacer una precisión, porque aquí veo aquí a don Alfredito Mariscal. Saludos, Alfred. Y también por acá vi a Alfonso Bracamontes. Ahora sí que nos muestran las fotos verdaderas de José Smith. Este, es interesante porque apenas hubo un revuelo por un daguerrotipo, que es como una foto más realista, donde José Smith, pues, se le veía más grande, más, pues sí, con más facciones, no a las que estamos acostumbrados. Salvador, ¿estás pasmado? Ah, no, sí te mueves. Buscando la Pero portada, acabamos de volver a pasar, ese programa lo hicimos, ajá, ya hace tiempo y hace poquito, la semana pasada, lo volvimos a transmitir. Déjame, lo publico por aquí, mira. Este, vamos a ver, espérame tantito. Y pusimos justamente esa. A ver, aquí está. Es que se me llenó aquí. Ahí debe cargar. Y entonces publicamos justamente eso. Este fue el programa. Y ujú. esta fue la fotografía. Porque si hay un daguerrotipo, tú César, pero esta que estamos viendo en pantalla es, es una fotografía. Y ahí hicimos toda una serie de motivos por los cuales creíamos que si era o no era José Smith. Y bueno, ¿puede ser esa fotografía la que va en el paquete o no? Porque esta era de uno de los sobrinos nietos de José. Pudiera ser. Ahora, lo que quiero hacer énfasis es en esto. Un daguerrotipo es, digamos, que el papá de la fotografía, ya ni de actual, porque actual ya ni siquiera tomamos fotos con rollos, ¿verdad? Pero como el papá de la fotografía con rollo fotográfico, me siento viejo hablando de esto. Solamente que en este caso se tomaba con una cámara oscura que impregnaba la imagen en una placa metálica, pero digamos que es como de las primeras fotografías, pues baja calidad, pero podemos considerar la fotografía. Y es justamente lo que acabas de presentar. Cuando hablamos de retratos, los retratos son el equivalente a nuestro Instagram lleno de filtros actual. Aunque sean retratos originales, es muy probable que concuerden con los retratos que ya conocemos. ¿Por qué? Porque el retrato pues es hecho por un pintor y el pintor siempre da retoques. De hecho, no tengo la fuente, por ahí Samuel Méndez, que una vez estuvo aquí con nosotros hablando de inteligencia artificial, me compartía que él había leído en algún momento que a José Smith le molestaba un poco, o no recuerdo si a Brigham Young, que lo pusieran como tan suavecito y terso en los retratos, porque el retratista hace eso, suavizar, por eso estamos acostumbrados a ver la imagen de José Smith como sin ninguna marca, así todo bonito, pero nada que ver con el daguerrotipo. Nada más hagamos la analogía, si tú eres granjero, trabajas en Estados Unidos en clima invernal y caluroso en verano, cosechando papas o lo que tú quieras, trabajando con tierra, ¿cómo esperas tener la piel?, ¿no? Partamos de eso. Entonces, seguramente todos ellos, igual la barba, todo el contexto nos da la idea de que
sí eran muy parecidos a este daguerrotipo que presentaste. Un rostro más marcado, ahora sí que por las inclemencias del sol, de la lluvia, del frío y todo. Se envejecía rápido, o sea, es completamente normal. Y también hay una causa social por qué la gente tenía que verse así, porque, pues, como que dan miedo, ¿no? Y es que estamos en la cultura todavía del lejano oeste. A veces queremos juzgar a estas culturas desde nuestros principios occidentales, modernos, posmodernos, lo que tú quieras, y obviamente no van a encajar. En el lejano oeste, en la colonización de Estados Unidos, tú tenías que mantenerte con una postura firme, imponente, que tuviera temor, pues, porque si no te robaban tus vacas, mataban a tu familia, llegaban y te hacían de cosas. Entonces, era la cultura del honor, de yo tengo que mostrarme fuerte, imponente, sí, mostrarme de esa forma. Y esa es la cultura, porque ese era el entorno social que lo requería. Si tú eras como de suavecito, mediado, te comían vivo, ¿no? Entonces, vaya, si vemos retratos de José Smith de la época, que no nos extraña verlo suavizado, matizadito, porque, insisto, eran los filtros de la época. El artista trataba de embellecer a la persona al pintarlo. Era una pintura, era una obra de arte, al final de cuentas. Que algunos también creen, César, que fue un trabajo deliberado para embellecer a José y hacerlo más atractivo, más carismático, y que con el paso de los años se le recordará así para atraer a las personas. Algunos creen eso, o algunos hacen ese tipo de crítica. Estoy hablando de historiadores sud y no sud, ¿verdad? Sí, pudiera ser, o sea, no lo niego porque ¿quién no hace eso? ¿Quién no hace eso con su foto de perfil, con su Claro. CV, con lo que quieras? Dicen, por ejemplo, cuando haces tu CV, ¿cómo explico en mi currículum vitae que cambié un foco en donde trabajo? Y dicen: "Ah, mira, pues ponle así, con una sola mano implementé un nuevo sistema de iluminación con cero sobrecostos y cero accidentes". Así, cambié un foco. Pasa, Sí, ¿no? Entonces, puede ser, y no es algo tampoco, no convencional, es algo que ocurre. Incluso hay historiadores, eh, religiosos que dicen: "Los 10 mandamientos eran 10 mandamientos", porque era una estrategia de marketing, de que era más fácil memorizar 10 que 9 o que 11. Se da, ¿no? Eh, no significa eso que hubo una sesión de marketing para decir: "Vamos a ver cómo vamos a llegar a más gente", sino que finalmente son cosas que ayudan a que uno pueda asimilar más rápido una idea. Entonces, eh, las iglesias, por ejemplo, europeas de la Edad Media, uno de sus principales atractivos que hasta ahorita nos gustan son los vitrales y la altura enorme de las naves de las iglesias, sobre todo católicas. Y eso era una forma de atraer a las personas, porque eran bonitas para la época y para ahorita, y eran la forma de transmitir la idea del reino de Dios en el cielo, lo bonito que era una forma de transmitir. Entonces, bueno, no me extrañaría que fuera así con la pintura. pues bueno, pues ahí está ese dato. César, Ana Ramos nos dice, entonces, ¿cómo podré con todo? No sé cómo, pero quisiera saber los antiguos escritos. No, hermana, no tiene que poder con todo, con que lea los libros de santos. José es mi historia, doctrina y convenios. Con Nada más. eso es suficiente. Ahora, César, otro de los elementos que vienen en el paquete es la historia de John Whitmer, o el libro de Oye, John Whitmer. nada más a mí me llama la atención eso de la puerta original de la cárcel. Sí, Como que en un momento siento que dijeron: "Mira, también tengo esto, llévatelo", ¿no? yo me pregunté que quién se la habría traído, ¿no? Pues sí, Es la dijimos que es la de la puerta original de la cárcel de Liberty. ajá, Sí, pues es la puerta que forzaron para para entrar a entrar a asesinar a José ajá. y a Jairo. Sí, Pero bueno, regresamos al tema que tú traías, chava. sí. César, ese tema de la puerta, o sea, sí tiene su valor histórico. Bueno, sí,
solamente se me hizo curioso. Sí. Bien, ahora, el libro de John Whitmer, César. El libro de John Whitmer, ¿qué es? John Whitmer fue llamado en los albores de la iglesia como el primer registrador de la iglesia. De hecho, en la sección 21 de Doctrina y Convenios leemos que el Señor le dice a José que se debe de llevar una historia del pueblo. Y luego, más adelante, se da una revelación en Doctrina y Convenios 47.1 y lo leo. Dice lo siguiente: he aquí me es prudente que mi siervo John escriba y lleve una historia sistemática y que colabore contigo, mi siervo José, transcribiendo todas las cosas que te serán impartidas hasta que se le llame a otros deberes. Entonces, bajo este llamamiento, se le dice a John Whitmer: vas a escribir lo que te sea dado por el Consolador, la historia de la iglesia, y se le dice que debe de viajar en otras revelaciones para compilar una historia de la iglesia, algo así como lo que hoy se llama como el reporte histórico, Ajá. ¿sí, verdad? El reporte histórico. Entonces, ese era el llamamiento de John Whitmer. Ahora, ¿qué pasó, César, con esto? Y aquí, ¿qué te parece si mejor lo leemos? Y como tú tienes mejor voz y más carisma además, ayúdame a leer esto, César. Dice así: ¿qué sucedió con John Whitmer y su historia? En 1834, José Smith designó una presidencia para la Iglesia de Missouri, con John Whitmer y William W. Phelps como consejeros de David Whitmer. Más tarde, John Whitmer y Phelps fueron acusados de hacer un mal uso de los fondos en conexión con sus cargos y posteriormente fueron excomulgados de la Iglesia en marzo de 1838. Y ya. ¿Sigo? Sí, Whitmer escribió en su historia: algunos movimientos temporales no han resultado satisfactorios para todas las partes y también han resultado en la expulsión de muchos miembros, entre los cuales nos encontramos W. W. Phelps y yo mismo. Por lo tanto, cierro la historia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, con la esperanza de que reciba el perdón por mis faltas y que mis pecados sean expurgados y en el postrer día sea salvo en el reino de Dios, a pesar de mi situación actual. José Smith llegó a Far West apenas unos días después de las excomuniones. Un secretario recién nombrado visitó a Whitmer para obtener su historia, pero Whitmer se negó a entregar el documento. Se marchó temporalmente de Far West durante las dificultades de los mormones en 1838-39, pero volvió poco después y vivió allí durante el resto de su vida. Después de la muerte de John Whitmer en 1878, su historia pasó a manos de su hermano David. Y en 1903, la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días obtuvo la historia de un descendiente de David Whitmer. Con el tiempo, en 1974, la Iglesia Santo de los Últimos Días obtuvo una copia en microfilm del manuscrito en un intercambio de materiales históricos con la Iglesia Reorganizada. En 2012, la historia de John Whitmer fue publicada como parte del proyecto de la Iglesia Sud, los documentos de José Smith. y ahí termina. Entonces, esto está en el sitio oficial de la iglesia, César. Entonces, la historia de John Whitman no es algo nuevo, que traiga conocimiento nuevo o información adicional, porque ya está en Joseph Smith Papers. La comunidad de Cristo lo cedió, seguramente por algo a cambio, ¿no? Pero lo cedió como parte de este proyecto, fue digitalizado, pero ahora ya los documentos oficiales, o los documentos originales más bien, pasan a formar parte de la propiedad de la iglesia. Sí. Oye, también tuve una retroalimentación, aquí de nuestro amigo Carlos Méndez en privado, Ajá, muy acertada. Dijimos que José Smith murió en la cárcel de Liberty, ¿no? Ahí fue donde fue encerrado durante el invierno, pero él murió en la cárcel de Carthage. sí, Entonces, todavía más antigua la puerta, ¿no? exacto. Sí, ya cuando Luis también dejó el comentario aquí en el en vivo, gracias Carlos, gracias Luis. Ujú. Carthage está en el estado de Illinois, que es donde fallece José Smith el 27 de junio de 1844, y Liberty Jail, o la cárcel de Liberty, es la que está en el estado de Missouri,
Y ahí es donde José Smith pasó el invierno de noviembre a principios de marzo de 1838-1839, mientras los Santos eran expulsados de Missouri. Entonces ahí es donde es esa la puerta de hierro de esa cárcel, donde José, Hiram y otras personas estuvieron durante casi 5 meses. Entonces sí, muchas gracias por la precisión.